Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos. Me anima que haya llegado diciembre. Este es el último mes del año y debemos hacer de diciembre un mes muy especial, no por lo que vamos a recibir, sino por lo que podemos dar. Por eso los prejóvenes de Cantepec queremos animarlos y agradecerles que se conecten de manera puntual y constante en todo este tiempo. Así que esperamos que ya estén bien bañaditos, desayunados y listos para disfrutar de una especial reunión. Les quiero compartir una escritura que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 17 y dice: que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza gracias a su bondad, anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. Es el deseo de todos nosotros que esta escritura sea una realidad en tu vida, hoy y siempre. Por eso, de parte del Ministerio de Prejóvenes, les damos una cordial bienvenida. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres luz, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno,
digno, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. La fe audaz requiere asumir riesgos. Requiere el valor para avanzar y enfrentar gigantes. Y para enfrentarse a lo desconocido. Sería más fácil permanecer en tu zona de comodidad. Pero cuando sales con valor hacia donde Dios te ha llamado, se hace historia. Y las vidas cambian para siempre. Debes ser atrevido y audaz para vivir una extraordinaria vida de fe. Hola, qué gusto poder saludarte. Bienvenido desde donde quiera que nos estés viendo. Siéntete cómodo, ponte ahí en tu lugar. Prepárate para poder escuchar de la palabra de Dios. Continuamos con esta serie fascinante que estamos llevando, una extraordinaria vida de fe. Si hay algo tan extraordinario y que tenemos toda la posibilidad de vivir en Dios, es vivir confiado en Él, confiado en sus promesas. Y eso nos lleva a vivir esta vida realmente extraordinaria, desde lo ordinario que somos, pero con Dios nos convertimos en esta vida extraordinaria. Y el autor de Hebreos lo dijo de esta manera en Hebreos 10, 38 y 39. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. El justo vivirá por la fe. Es tan importante ser justificados por Dios porque confiamos en Él. Y continúa y dice, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, porque volverse atrás es desconfiar en Dios. Y más adelantito, en Hebreos 11:6 dijo que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Por eso confirma, no será de mi agrado. Nuestra vida no puede agradarle a Dios si no confiamos plenamente en Él. Y la promesa que da, nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Tú y yo, nuestro llamado es no volvernos atrás, sino aferrarnos a la fe y la confianza en Dios. Como Jesús lo dijo, si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían hacer y vivir esta vida extraordinaria. Aún decirle a un cerro que se moviera. Y no es que en verdad se iba a mover el cerro, sino nuestra vida podría ser tan impresionante al lado de Dios. Y yo creo en esa promesa. Yo quiero confiar en esa promesa. Veíamos el domingo pasado esta definición tan sencilla. ¿Qué es la fe? La fe es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. La fe es ver las cosas como Dios ve las cosas, ver las cosas como Dios las ve. Y eso es impresionante. Por eso te decía que es un tema verdaderamente fascinante. Pero sabes, la fe se basa en los hechos. No es un salto al vacío. La fe se basa en los hechos, es algo evidente. Por eso también el autor de Hebreos dijo que era la certeza de las cosas que no vemos.
Pero no es ver con los ojos físicos, como también vimos el miércoles, sino es ver con los ojos del corazón. Y por eso allí es donde está la evidencia de los hechos espirituales. Se basa en los hechos. Tú podrías decir entonces, ¿cómo yo puedo creer a Dios? ¿Cómo yo puedo creer que Dios me ama? ¿Cómo yo puedo creer que soy un hijo de Dios y que soy especial para Él? Pablo lo dijo, que si Dios no nos negó ni a su único hijo, ¿cómo no habrá de darnos todo lo demás? Y ese es un hecho comprobado, realizado, confirmado. Dios no nos negó lo más valioso, ya lo entregó, ya lo hizo. Si hizo eso, hermanos, si hizo eso, amigos, ¿cómo no habrá de darnos lo demás? ¿Te das cuenta cómo la fe se basa en los hechos? Porque de pronto podemos decir, ¿cómo sé que Jesús está a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, rogando por mí? Porque eso yo no lo veo. Pero si Pablo dice que no nos negó ni a su único hijo y Jesús murió por nosotros en la cruz, y eso lo dijo y lo predijo antes y lo confirmó, entonces también esta promesa de que está allá a la diestra del Padre rogando por mí es un hecho. Y yo lo creo, absolutamente lo creo. Por eso ahí en Hebreos 11:6, la escritura que te mencionaba, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tú tienes que creer para agradar a Dios. Pero como te decía que la fe se sustenta en los hechos, se basa en los hechos, tú y yo necesitamos permanentemente recordar los hechos que ya Dios ha dado a nuestras vidas. Si tú eres un seguidor de Jesús, yo quiero que tú te acuerdes todos los hechos, todas las evidencias donde Dios ha actuado en favor nuestro. Vas a encontrar más de uno. Apenas en la semana me reunía con un matrimonio y me platicaron de manera sorprendente cuando su hijo pequeño enfermó. De veras, Dios mandó a sus ángeles, cosas inexplicables sucediendo para que su hijo pudiera ser atendido en el hospital de la raza cuando no estaba siquiera asegurado. Y eso era imposible en aquellos días. Pero sucedió. Y contra esto, contra ese hecho evidente, ellos ¿cómo pueden dudar? Y así nosotros recordemos tantas cosas en nuestras vidas. Yo me estaba acordando cuando estaba platicando con ellos de cosas sorprendentes, aún inexplicables, que pasaron en mi vida, que han pasado en mi vida, que demuestran: Dios me ama, Dios ha estado conmigo, Dios ha resuelto mis problemas. Y yo sé que tú también. De eso se trata la clase de hoy, que nuestra fe se basa en los hechos. Pero el domingo pasado vimos que cuando no vemos con ojos de fe, vemos con ojos de miedo y que el temor se apodera de nosotros. Y vimos este concepto: cuando vemos desde el miedo, exageramos la dificultad, minimizamos nuestras habilidades, lo que nos conduce al desánimo, la queja y la rendición. Y eso fue con 10 de los 12 espías. Eso fue lo que pasó con ellos. 10 vieron desde el miedo, vieron desde el temor, no vieron desde la fe. Y nada más para que te acuerdes, ahí en Números 13:27, ¿cómo respondieron ellos?
pero la gente que la habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos allá a los descendientes de Anac. Ellos al ver desde el miedo, exageraron la dificultad, exageraron. Y esos gigantes, esos hombres grandotes, eran bien frágiles. Ellos temblaban de miedo. Eso fue lo que dijeron 40 años después. Pero gracias a Dios y al pueblo, hubieron 2 de esos espías, Josué y Caleb, que no vieron desde el miedo, que vieron desde la fe. ¿Y qué sucede entonces cuando vemos la realidad con los ojos de la fe? Cuando vemos desde la fe. Sucede esto, cuando vemos desde la fe, vemos la realidad como es. Mis problemas se encogen, mi actitud me lleva a ver sus promesas, la cual me lleva al ánimo en tiempos difíciles, a la gratitud y a la victoria. Eso fue lo que pasó con estos 2 hombres que vieron desde la fe. Y vamos a ver en ellos la actitud contraria a la que tuvieron estos 10 que vieron desde el miedo. Y en Números 13:30 leemos lo que dijo Caleb. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Cuando tú ves desde la fe con los ojos de Dios, tampoco maximizas la realidad. Josué no dijo que era fácil, Josué no dijo que iba a ser sencillo, no, solamente se ubicó en la realidad de la promesa de Dios y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estas palabras eran las palabras de Dios, solamente lo que Caleb estaba haciendo era repetirlo. Y desde su corazón dijo: estoy seguro de que podremos hacerlo. ¿Por qué Caleb y Josué estaban tan seguros? Porque era tan contraria la actitud que ellos tenían con los otros 10. Porque ellos basaban su fe en las promesas de Dios. Y así podían ver que los problemas se encogían, se hacían chicos. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos. Ese es el llamado que tú y yo tenemos ahora en estos tiempos difíciles, pero siempre. Porque yo te decía también el miércoles que de manera permanente hay 2 cosas, hay 2 personas, hay 2 entes, como quieras llamarle, que tenemos. Por un lado nuestros problemas y por otro lado a Dios. Pero Josué y Caleb prefirieron mirar permanente a Dios. Y entonces así su actitud los llevó a ver las promesas de Dios. Luego en Números 14, 6 y 7, fíjate algo más que ellos respondieron. Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Cuando los 10 espías dieron este reporte tan negativo, tan pesimista y que llenaron de miedo al pueblo, tanto Aarón como Moisés, que dirigían la nación, y Josué y Caleb se llenaron de mucho dolor y tenían esta práctica de rasgarse la ropa, de en verdad indignarse ante la falta de fe, ante la incredulidad de estas personas. Porque tanto estos 2 como Moisés y como Aarón
todos, el pueblo entero, habían visto con sus propios ojos, ellos habían experimentado en su vida todas las cosas, todos los hechos que Dios había elaborado en su favor. Habían enfrentado y derrotado por el poder de Dios al imperio más poderoso de ese tiempo. Su tecnología, la tecnología de los egipcios, estaba tan adelantada que tenían carros de combate. Eran los únicos que lo tenían. Y así ellos, el pueblo de Dios, pudo derrotarlos. Y todos los hechos evidentes que ellos habían experimentado, habían caminado por el desierto, ya te decía yo, con una nube que nublaba el calor y el sol que hacen un desierto, y ellos lo experimentaron. También esa nube se convertía en una nube de fuego por las noches, que no solamente los alumbraba, sino también los calentaba. Cuando faltó de comer, Dios mandó comida del cielo. Cuando faltó agua, Dios hizo que brotara agua de una roca, de una piedra en el desierto seco. Vieron con sus ojos cómo los egipcios se ahogaron en el mar. Ese mar que previamente ellos habían cruzado como tierra seca, dice la Biblia. Contra esos hechos evidentes y que habían experimentado, ¿cómo iban a dudar Josué y Caleb? Y en eso basaban su fe. Con eso miraban la realidad. Por eso aquí dice, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Ellos no exageraron la realidad. Ellos dijeron solamente como la realidad es. Y eso hace la fe, ver exactamente la realidad. Tampoco escondieron el problema, como ya te decía. Solamente vieron la realidad. Y es lo que hace la fe. Cuando vemos desde la fe, vemos la realidad como es. Mis problemas se encogen. Mi actitud me lleva a ver sus promesas, la cual me lleva al ánimo en tiempos difíciles y a la gratitud y a la victoria. Fíjate cuál fue la actitud de ellos aquí en el verso 8. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. Cuando tú ves desde los ojos de fe, cuando tú tienes fe, dice el autor de Hebreos que tú agradas a Dios. Entonces lo que Caleb y Josué estaban diciendo es, si el Señor se agrada de nosotros, porque nosotros estamos creyendo en Él y confiando en Él, entonces Él nos va a llevar a salvo a esa tierra. Además, también te decía en este concepto que cuando vemos desde los ojos de la fe, vemos las promesas de Dios. Y eso fue lo que ellos estaban haciendo. Él nos llevará a esa tierra porque Él prometió llevarnos a esa tierra. No es un deseo nuestro, no es algo que nosotros hayamos inventado. Estamos acá por Dios. Él dijo que viniéramos acá y por Él estamos. Él dijo que vamos a entrar a esa tierra y nos las va a dar. Entonces, Él nos llevará. Y no solamente nos llevará, sino también nos le entregará. Porque ya vimos, Él previamente había dicho que es una tierra donde la leche y la miel fluyen como el agua, sobreabundan como el agua. Yo lo vi, dice Caleb, yo fui a explorar. Yo caminé 40 días por ahí, dice Josué. Es exactamente como Dios nos los dijo. Él no mintió. Lo que prometió, yo lo vi. Y así como eso, también nos va a llevar
y nos lo va a entregar. Yo te animo, yo quiero desafiarte a que podamos aprender a mirar con ojos de fe. ¿Cómo lo vamos a lograr? Recordando una y otra vez las cosas evidentes que Dios ha hecho a favor nuestro. Contra eso no hay argumento que valga, de veras. Cuando tú le hablas a una persona acerca de cómo Dios cambió tu vida, contra ese hecho, contra esa evidencia, él o ella no puede argumentar de que Dios no sea poderoso, porque puede que dude de la Biblia, porque puede que dude de las promesas de Dios, pero contra un hecho específico y claro, y aún si te conocen, ellos no pueden dudar. Ellos dicen, sí, Dios es poderoso, yo lo conocía, Dios lo cambió. Y eso era lo que Josué y Caleb estaban expresando al pueblo. No era una fe basada en emociones de ellos. No dijeron, yo pienso que puede pasar. No, ellos lo único que estaban haciendo era confirmar las promesas de Dios. Por eso te digo que recuerda para confirmar en tu vida las promesas de Dios. Me encantaría que pudieras recordarlo, recordar esas promesas aplicadas en tu vida y aún que las pudieras orar y aún que las pudieras platicar a alguien. Hay muchísimas parejas me han contado, no podíamos concebir, no podíamos tener hijos. Los médicos dieron un diagnóstico en contra. Dios lo hizo. He escuchado historias de personas que sanaron de enfermedades terminales y que los médicos aún no se explican cómo pasó. Aún hechos evidentes, personas que me han dicho y yo los he escuchado. Yo pensé que mi esposo era inconvertible, que mi esposo era imbautizable, que él jamás sería un seguidor de Jesús. Pero yo lo he visto. Yo he visto cómo esas promesas se han cumplido. Recuérdalas, recuérdalas. Yo mismo he visto cosas evidentes pasar en mi vida. Me acuerdo un día de gran necesidad económica porque no encontraba trabajo. Fui a una empresa, fui a la Pepsi, habían cientos de personas compitiendo por un puesto de trabajo. Y ante tanta gente, Dios me eligió a mí para ocupar ese lugar, solamente por la mano de Dios. La persona que me entrevistó me dijo, desde que entré, yo dije a él lo conozco. Y después haciendo memoria, en un trabajo anterior, ahí él estaba y él me veía, pero él y yo no teníamos nada en común. Solamente me vio y por eso dijo, yo lo conozco y me contrató. Dios es quien ha hecho esas cosas en nuestras vidas. Si ya las has olvidado, quiero que las puedas recordar. Dios quiere que las recordemos. El problema de los que tuvieron miedo es porque muy pronto lo olvidaron. Fíjate cómo continúa lo que dijeron estos dos en Números 14:9. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a esa gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Cuando tú ves desde los ojos de la fe, cobras ánimo. Y aunque el problema sea muy grande, tú confías en Dios. Y si alguien te preguntara, ¿en verdad tú crees que Dios lo va a hacer? Sí. ¿Cómo lo va a hacer?
No lo sé, yo solamente que Dios lo va a hacer. Ese es asunto de Dios, no es asunto mío. Y eso fue lo que hicieron Caleb y Josué. Ellos dijeron, para Dios ellos son pan comido. A ellos Dios no los protege, pero a nosotros nos protege. Está de nuestra parte el Señor Todopoderoso, a quien hemos visto actuar en favor nuestro. De veras, eso es lo que hace la fe. La fe te impulsa. La fe te lleva a salir de la comodidad. Es lo contrario al miedo, porque me puedo imaginar a los 10 y al resto de los israelitas que creyeron en el miedo y en la exageración de los 10, pudieron acomodarse. Y de veras, cuando estás así, empiezas a fingir que estás bien. Me imagino a ellos pudiendo platicar y decir, tal vez no está tan mal quedarnos aquí en el desierto. Tal vez tomaban un puño de arena del desierto y decir, tal vez esta tierra no sea tan mala. Como te decía el domingo pasado, más vale malo por conocer. Y se conforman. La gente se conforma. La gente que está tanto tiempo en un trabajo, dando su vida ahí, con horarios demasiado extensos, que no se ocupan de su familia. Por eso miran esa realidad y se han conformado y dicen, no está tan mal, pero hey, tú ya diste el siguiente paso, tú ya diste el paso de enfrentar esa realidad. No, yo te digo, tú no tienes fe, entonces tú no has agradado a Dios. Tú necesitas romper esa comodidad y necesitas ir adelante, desafiando tu propia vida, tu propia fe que te va a impulsar a vivir esa vida extraordinaria al lado de Dios. ¿Qué pasó después? En Números 13:30, Caleb hizo callar al pueblo. Y Moisés dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Esa fue la actitud que yo te decía desde el inicio que tuvo. Y me anima cuando tú ves desde los ojos de fe, porque cuando después el pueblo exageró, se puso a llorar toda una noche. ¿Lo recuerdas? Y que lloraron, ay, qué malo es este líder. ¿Cómo se atreve a traernos hasta acá? Mejor hubiéramos muerto y todo. Puede que tengas mucho ánimo y mucha fe, pero si tu fe no está centrada en Dios y solamente es así como un momento de ánimo superficial, ante todo esto pudo decaer la fe de Caleb y la fe de Josué, pero no, porque no era una fe superficial. Quiero terminar esta parte con un ejemplo. Quiero terminar con un ejemplo bastante real. Cuando estaba la Guerra Fría entre la ex Unión Soviética con Estados Unidos, trataban de mostrar su poder. Entonces, los soviéticos en 1959 enviaron al espacio al primer hombre, a Yuri Gagarin o Gagarin, como quieras pronunciarlo. Y él fue el primer hombre que en una nave espacial dio una vuelta entera alrededor de la Tierra. Años más tarde, el norteamericano John Glenn hizo lo mismo. También en una nave espacial dio una vuelta alrededor de la Tierra. Y cuando regresaron, ambos dijeron esto. El cosmonauta ruso Yuri Gagarin dijo, di una vuelta entera alrededor de la Tierra y busqué a Dios por todos lados. ¿Y saben? No vi a Dios en ningún lado. Él
en la ex Unión Soviética se convirtió o era uno de los ateos más grandes. En cambio, el astronauta norteamericano John Glenn dijo: di una vuelta entera alrededor de la Tierra y vi a Dios en todas partes. Yo quiero preguntarte, ¿cuál de estas dos afirmaciones es verdadera? ¿Cuál de estas dos afirmaciones, la del cosmonauta ruso que dijo: busqué a Dios en todas partes y no vi a Dios en ninguna parte, o el del astronauta norteamericano John Glenn que dijo: vi a Dios en todas partes? ¿Cuál de las dos es verdadera? La respuesta es las dos. ¿Por qué? Porque cuando tú ves con ojos de fe, tú ves a Dios. Pero cuando tú no ves con ojos de fe, tú no ves a Dios. Por eso Jesucristo dijo en Juan 11:40, Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y cuando dijo esto era contra un hecho evidente, cuando resucitó a Lázaro, cuando humanamente esto era imposible, aún más en la cultura de ellos, porque Lázaro llevaba ya 3 días enterrado, 3 días de muerto, y en la cultura de ellos decía que si esto pasaba después de 3 días era imposible que un muerto volviera a la vida. Pero Jesús le devolvió la vida a un muerto. Por eso dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Por eso John Glenn vio a Dios, porque él creía. Y contra eso, ¿qué evidencia puede haber del otro cosmonauta que dijo: yo no vi nada? Era un hecho, él lo vio porque él creía, y el otro era un hecho. Él no vio porque no creía. Por eso la fe se sustenta en los hechos. Recordemos dónde está centrada nuestra fe. Recordemos que hay alguien que prometió morir por nosotros y lo cumplió. Lo cumplió. Y sabes, todo aquel que se ha metido a investigar estos hechos, al final, ¿sabes cómo han terminado? Han terminado creyendo en Dios. Como John Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que era ateo y terminó creyendo y convencido de Dios, porque pudo mirar de manera evidente los hechos que Dios había construido en su vida. Yo quiero terminar con un desafío. Quiero desafiarte que puedas pensar en una situación que hoy te agobia y que puedas, en vez de eso, poder buscar en las promesas de Dios lo que te pueda sostener para poder mirar con los ojos de fe todo lo que puedes construir en Dios. Vamos a terminar con una oración. Quiero que desde donde estés puedas cerrar tus ojos. Vamos a terminar orando. Querido Señor, quiero darte muchas gracias esta mañana por la gran oportunidad de poder mirarte, sostenernos de tus promesas, Padre, y poder mirar cómo nuestros problemas se achican, se encogen, y tu gloria, como lo dijo Jesús, resalta y engrandece nuestra vida, esta vida tan común, tan extraordinaria. Podemos llevarla a vivir de manera extraordinaria por la fe, porque así lo vivieron los discípulos tuyos. Abre nuestros ojos también, Padre, los ojos del corazón, para que te veamos como veíamos el miércoles. Déjanos centrar nuestras vidas en las evidencias de los hechos que cada uno de nosotros ha tenido, porque sí lo hemos tenido, Dios. Gracias por ti, Jesús. Dejamos todo en tus manos. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Amén.
Gracias, nos vemos el miércoles para seguir con este tema. Adiós. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Espero que se encuentren muy bien desde donde estén siguiendo esta transmisión. Hoy quiero compartirles un mensaje acerca de la Santa Cena. Y mira, pues la realidad es que sin darnos cuenta ya han pasado prácticamente 9 meses en el que tenemos esta celebración, no en el salón donde nos reuníamos, sino pues prácticamente desde casa. Y quiero animarte mucho a que lo hagas con mucha gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros hace casi 2000 años. En esencia, un pedazo de pan a base de trigo y un poco de jugo de uva puede no representar mucho. Solamente puede ser algo que podría saciar alguna necesidad física y de manera mínima. Pero cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y recordamos ese sacrificio, tiene un gran poder renovador, restaurador para transformar nuestras vidas. Y por eso quiero que hoy me acompañes a una escritura que está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 21 al 23. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Y hermano, hoy quiero animarte de veras a que podamos tomar este sacrificio con mucha gratitud, que podamos seguir amándonos unos a otros, que podamos seguir manteniéndonos fieles a su palabra. Sin duda no será la última prueba que pasemos, vendrán muchísimas más, pero al lado de Dios, quiero animarte a que puedas seguir disfrutando de tu vida como cristiano y tener una relación muy profunda con Dios. Así que te pido por favor que me acompañes en una oración. Vamos a dar gracias por el pan y por el jugo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús que dio a nuestro favor, y para que tú y yo hoy podamos ser llamados hijos de Dios y tengamos este privilegio de poder estar juntos y podernos amar y aspirar a una vida eterna. Acompáñame en una oración. Señor Dios del cielo, muchas gracias, Padre, por la oportunidad y la bendición que nos has dado de ser llamados tus hijos. Y gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros y sigues haciendo cada día en nuestras vidas. Padre, queremos poner nuestra vida en tus manos, que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de nuestro ejemplo. Permítenos, Padre, recordar este momento hoy y siempre, Señor, con muchísima gratitud. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos en este tiempo, Señor, y porque lo vas a seguir haciendo. Padre, quiero poner este tiempo, mi vida y la de mis hermanos en tus manos, y te lo oro y te lo agradezco a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.